Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente muy agradecidos y muy contentos de que tú puedas ser parte de estas reflexiones cristianas. Reflexiones cristianas que principalmente intentan o buscan y quisieran de una forma cercana poder que tú te conectes directamente con el Señor. Y para ello a través del tiempo, hemos tratado de algunos temas importantes que tienen ciertos principios. Pero en esta oportunidad queremos hablarte un poco de nuestra identidad cristiana. Somos un canal de reflexiones cristianas que se fundamenta en Cristo Jesús, pero tiene un sello característico que nos diferencia quizás de otras denominaciones y de otras congregaciones. Y en este punto también queremos ser súper sinceros y súper honestos para mostrar también aquellas características que nos hacen distintivos, porque dentro del mundo cristiano nosotros intentamos de todo corazón parecernos entre nosotros, pero muchas veces nosotros los cristianos, nuestro fundamento no está en Cristo, sino que está puesto en una creencia, en una denominación o en una interpretación particular de las escrituras. La interpretación de ella tiene que ser Jesucristo. Y es por eso que hemos decidido, como reflexiones de la Iglesia Bautista del Séptimo Día, comentarte acerca de estos principios bautistas. Una serie de 7 temas donde cada una de ellas abordará uno de estos principios que nos hace, nos identifica y nos presenta como bautistas, bautistas primeramente y bautistas del séptimo día. Comenzando por cada uno de ellos, vamos a dar ciertas características. Primero, antes de mencionarte el primero de ellos, quisiera decir algunas cosas fundamentales para que tú lo puedas mirar. Los bautistas basamos nuestras creencias en la práctica de la palabra de Dios. Creemos que cada creyente es responsable de interpretar y aplicar las verdades bíblicas hacia su propia vida, guiado por el Espíritu Santo. Este sacerdocio del creyente se fundamenta en la enseñanza bíblica de que el Espíritu Santo regenera al creyente en la conversión y lo faculta para interpretar la Biblia bajo su propia guía. Así cada bautista, cada persona que se identifica, tiene una claridad, tiene un sello desde ese punto bautista, es responsable de estudiar las Sagradas Escrituras, interpretarlas bajo la guía del Espíritu Santo y respetar los puntos de vista discrepantes de otros creyentes, siempre y cuando no afecten la salvación. Sabemos que la salvación es por gracia, sabemos que la salvación es un regalo y que está antes desde la fundación del mundo. Al mismo tiempo, los bautistas mantienen una unidad a lo largo del tiempo, considerando y respetando lo que los bautistas de siglos anteriores han creído y enseñado, siempre contextualizándolo a las exigencias actuales de la vida cristiana. No debemos también dejar de lado que la iglesia bautista del séptimo día es una iglesia que tiene 400 años de historia y es una iglesia que ha mantenido principios fundamentados en las escrituras vistos como ellos, principios más que enseñanzas bíblicas. Así es que otro aspecto resaltante es que los bautistas respetan las prácticas y las particularidades de cada cultura y cada pueblo, y que cada grupo de bautistas es responsable de contextualizar los principios y enseñanzas bautistas en su propia congregación, en su propia localidad. Así los principios bautistas surgen de la palabra de Dios guiados por el Espíritu Santo, quien capacita al creyente para entender y aplicar las verdades bíblicas a su propia vida. Son principios que se han enseñado y observado a lo largo de toda la existencia de las denominaciones bautistas, pero siempre contextualizado al mensaje evangélico
a las particularidades de cada tiempo y lugar donde las iglesias bautistas tienen presencia. Dicho esto, quiero comenzar con el primer principio cristológico, el primer principio que nos fundamenta de estos 7 principios bautistas, que es el principio cristológico. Antes de hablar de él, quiero invitarte a que podamos pedir la guía del Espíritu Santo, ya que nosotros creemos en que el Espíritu Santo nos capacita para entender, para comprender las Escrituras, para guiarnos a toda verdad y por sobre todo es quien sella nuestras vidas a través de Jesucristo. Así que vamos a orar. Querido Señor, gracias te damos porque queremos mostrar nuestra identidad. Queremos presentar algunos principios importantes, 7 principios que las personas deben conocer de los bautistas del séptimo día. 7 principios que también son acompañados por todos los bautistas y por todas las características de los bautistas que existen en el mundo. Más de 170 millones de personas en el mundo tienen estos principios como principios activos. Y nosotros como bautistas del séptimo día también consideramos estos principios y desde ahí surge nuestra regla de fe. Señor, te pido que también esto permita que las personas se identifiquen primeramente con Jesucristo y también se puedan identificar como cristianos con un principio bíblico, con un principio cristológico. Ayúdanos, Señor, para que cada una de las personas que pueda conocer esta identidad bautista pueda sentirse parte también de cada uno de nosotros. Todo lo agradecemos en el mérito de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, te mencionaba que el primer principio que quiero compartir contigo es el principio cristológico. Este principio enseña que Cristo es la cabeza de la iglesia y es Él quien la gobierna a través de su palabra. Mira qué importante el acento que estamos poniendo acá. Este principio enseña, como dije, que Cristo es la cabeza de la iglesia y es Él quien la gobierna a través de su palabra. Existen muchos cristianos que quieren decirnos que son las escrituras las que nos demuestran quién es Dios. Pero la misma escritura nos dice que es Jesucristo, nos enseña a quién es Dios. Él es quien interpreta claramente y nos muestra quién es Dios a través de las mismas escrituras porque ellas dan testimonio de Él. Cambia completamente el foco cuando lo podemos mirar así. Es por ello y es fundamental que la iglesia pueda estudiar seriamente las escrituras para conocer la voluntad de Dios para la vida y el gobierno de las personas, el gobierno de ellos mismos. Y por sobre todo, conocer el testimonio de Jesucristo. La naturaleza, los propósitos, los fines, la organización, el gobierno y las funciones y los demás aspectos de la iglesia deben emanar de la palabra de Dios. Cristo está gobernando su iglesia en la medida en que ésta busca la voluntad de su Señor en las Escrituras. En Juan 13:13 Jesús dice, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pablo también dice a los filipenses, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto está presentado en Filipenses 2, desde el verso 9 al 11. La Biblia enseña claramente el señorío de Jesucristo en la vida del creyente y en la propia iglesia. Y este ha sido el sentir de los bautistas a lo largo de la historia.
Juan Smith o John Smith dijo, solo Cristo es Rey y juez de la iglesia y de la conciencia. Mira que ha acertado a sus palabras porque la misma palabra del Señor y es Cristo mismo que señala en las Escrituras que el Padre a nadie juzga, sino que ha dado todo juicio a su Hijo. Y bueno, tema que ya hemos tratado a través de varias posibilidades que el Señor nos ha dado a través de de estas reflexiones, de estos mensajes cristianos. Así es que es muy importante que lo puedas tener en claro. El historiador bautista Tomás Armintage también dijo, los principios vivientes y subyacentes de las iglesias bautistas se relacionan con la jefatura soberana y absoluta de Cristo en sus iglesias. Por un lado, el señorío de Cristo demanda sumisión y humildad de parte del creyente y de la iglesia para someterse a aceptar la voluntad de Cristo, y esto a partir de un estudio serio de la Biblia que permita descubrir dicha voluntad. Pero por otro lado, este principio también demanda que el creyente se oponga a todo aquello que estorbe y obstaculice la relación entre Cristo y su iglesia. El reino de Dios debe reflejarse en la vida del creyente y de su iglesia. Es importante que este principio cristológico pueda centrarte claramente en quién es el Señor. Mira qué importante porque es lo que te acabo de mencionar en este principio cristológico. Muchas veces las iglesias cristianas tienen más énfasis puesto en sus enseñanzas, en sus dogmas, en sus doctrinas. De hecho, categorizan los principios o sus reglas de fe, sus puntos doctrinales, primero incluso en la palabra de Dios y no la palabra sometida a la persona de Jesucristo. Para nosotros los bautistas creemos que es un gran error, porque la Biblia está sujeta a la interpretación de Jesucristo. Quiero dejarte muy en claro este tema con un principio que la misma Biblia nos entrega. Quiero que quiero que abras tu Biblia en el libro de Hebreos, el primer capítulo, y podamos leer los tres primeros versículos. Y esto nos habla claramente de la autoridad de Jesucristo. Voy a leer estos tres versículos para ti. Espero que tú en tu propio hogar, en tu propia interpretación, en tu propia versión bíblica, en la Biblia que tú tengas, puedas leer este mensaje y lo puedas comprender a la luz de Cristo para entender la palabra gracias al Espíritu Santo. Dice así en los tres primeros versículos de Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Déjame dejar pendiente unos segundos el tema de el tercer versículo, pero quiero llevarte a que mires estos dos primeros versículos. Dios habiendo hablado muchas veces, ya sabes, el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, y en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, el Señor habló por medio del Espíritu Santo a los profetas, a los patriarcas, a los escritores bíblicos del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, para que hubiese una claridad, no solamente a través de un solo profeta, no solamente a través de un solo libro, sino que en el canon bíblico interpretado en el Antiguo Pacto se quiso mostrar el testimonio de Jesucristo. Pero dice en el segundo verso que en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Cristo,
mismo está mostrando quién es el Padre. Lo que no pudieron entender completamente los profetas, lo que no pudieron entender completamente los patriarcas, lo que no pudieron entender algunos reyes como David, como Salomón, algunos jueces como Samuel, que no pudieron comprender plenamente el mensaje y el testimonio de Jesucristo, es Cristo mismo quien lo viene a presentar y quien se ha constituido heredero de todo, por quien asimismo Él hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas de la palabra, quien sustenta todas las cosas de la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Extraordinario. El Señor mismo en su principio cristológico, Él nos está mostrando que la interpretación de las escrituras debe estar basada en Cristo mismo. Y quiero agregar otro versículo tomado de el Evangelio de Juan en el primer capítulo también, en el verso 18 que dice, a Dios nadie le vio jamás. Mira, escucha, a Dios nadie le vio jamás. El Señor habló por medio del Espíritu Santo a los siervos, a los profetas, a algunos reyes, a algunos patriarcas, a algunas personas inspiradas, a algunos jueces para que escribieran las escrituras del Antiguo Testamento. Pero dice que ninguno vio a Dios, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, nadie ha visto a Dios, ni las seres celestiales, ni las personas inspiradas por el Espíritu de Dios pudieron ver a Dios. ¿A quién vieron entonces? ¿No es muy fundamental que este principio cristológico pueda marcar el mensaje de tu vida y que el Espíritu Santo pueda llenarte de Cristo para que tú así puedas entender las Escrituras? Es mi deseo en mi corazón que este principio de los 7 principios bautistas pueda tocar tu corazón profundamente y puedas entender con claridad que las escrituras no tienen otra función que hablar y mostrar a Cristo y su testimonio. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.